Nuestro numeral es historia, el relato que nos trae Paola. Además, qué bonito nombre el de la protagonista de su historia, Paola. Brisa de Angulo. ¿Quién es Brisa de Angulo y por qué razón es historia? Sí, señor Juan Pablo, vamos a hablar con Brisa de Angulo porque es una mujer colombiana que creció en Bolivia y pues fue víctima de abuso sexual por parte de su primo y pues queremos hablar con ella porque en las últimas horas se ha dado a conocer un fallo histórico por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la ha protegido, le ha brindado justicia, declarando por primera vez que hubo discriminación, que el Estado boliviano la revictimizó y que además en este caso también existió el delito de incesto. Este caso le digo que, o esta decisión le digo que es histórica porque también elimina la prescripción en los hechos de violación y sienta un precedente, Juan Pablo, para todos los gobiernos de América Latina, estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de las políticas que de ahora en adelante pues se deben aplicar para las mujeres o las personas que denuncien ser víctimas de abuso sexual. Por eso queremos y estamos ya en comunicación con Brisa Ángulo para que primero pues nos cuente su caso, toda esta lucha que ella llevó contra el Estado de Bolivia y después pues para saber el alcance de este fallo que como decimos es histórico por parte de la CIDH. Brisa de Angulo, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W, bienvenida y pues primero felicitaciones por este fallo y cuéntenos qué fue lo que pasó. ¿Brisa? Hola, Brisa. Brisa, actívenos Por por favor favor, el activa el micrófono. micrófono. Ujú. Actívenos el micrófono para que la podamos oír. Ahora, Eso, adelante, bienvenida. bueno, muchísimas gracias por tenerme presente y por el tomar en cuenta este tipo de casos y de información. Es muy importante para la nación y para el mundo entero. Ha sido una lucha de más de 21 años tratando de buscar justicia y que las cosas no se continúen repitiendo y que lo que me sucedió a mí hace 20 años no continúe pasando el día de hoy. Así que fue muy emocionante ayer escuchar el fallo de la Corte Interamericana que reconoce las diferentes violaciones de derechos humanos que se hicieron en mi caso y poner la responsabilidad en el gobierno de cambiar y hacer cambios estructurales, no solamente en Bolivia, pero en toda la región para que no continúe pasando este tipo de cosas. Sí, muy importante eso que usted menciona, Brisa, ya vamos a hablar más adelante justamente sobre, como ya lo decíamos, el alcance de este fallo, pero quisiera que nos contara un poco inicialmente sobre su historia, sobre todo lo que la llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos peleando contra una justicia que en Bolivia no llegó. Sí, pues mi historia comienza en Bolivia. Mis papás son colombianos, viajaron a Bolivia a trabajar en programas de servicio social y después de unos años llega un familiar adulto a vivir bajo nuestra casa. Y él asume roles como los roles que tenían mis papás de cuidado. Nos apoyaban en la parte del colegio, en el cuidado del día a día y después de un tiempo él comienza repetidamente a violarme y después violencia sexual también contra mis hermanitas menores. Y pues son 8 años de tortura, de violaciones, y por seguridad a mis hermanitas yo mantenía el secreto y por tratar de proteger a que la idea falsa de mantener a la familia unida. Después de 2 atentos de suicidio es que se descubre lo que yo he estado sufriendo y es cuando se comienza el caso y busco yo apoyo ante las autoridades y pues rápidamente se ve la influencia de que la familia, ex familia que yo tenía, tiene con el sistema judicial para tratar de mantener esto callado, porque precisamente es un caso de incesto y cuando hay casos de incesto, toda la familia se une para silenciar y castigar a cualquier víctima que se le ocurra romper el silencio. Entonces, después de 3 juicios, en el tercer juicio, el agresor se escapa y es prófugo de la justicia y continúa prófugo en Colombia y yo continúo esperando el día que pueda cerrar esto. Entonces sí, el caso sigue abierto, son 21 años que sigo esperando el día que pueda tener justicia. Brisa, pero la historia sobre
el momento en el que usted decide acudir a la CIDH inicia en qué punto? ¿Cuándo es que usted se da cuenta que le toca ir a la justicia internacional, le toca acudir a un tribunal como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le garanticen a usted que su caso sea estudiado, sea revisado y sobre todo resulte en un fallo del tamaño que se logró? Sí, pues el agresor se escapa de Bolivia y ya no hay nada que yo pueda hacer en Bolivia y es cuando yo voy y estudio neuropsicología, hago una maestría en neuropsicología para entender el trauma, todas las cosas que yo estaba sufriendo y es también cuando decido ir a hacer un doctorado en Derecho y es estudiando en el doctorado de Derecho que yo decido llevar este caso a la Corte Interamericana para visibilizar los crímenes que ocurrieron en mi caso y que continúan pasando en los miles de niños. Yo tengo una fundación donde hemos podido ofrecer servicio a más de 2.200 niñas y niños adolescentes víctimas de violencia sexual y veo que repetidamente pasa lo mismo que me pasó a mí y fue en ese momento que yo dije, nosotros tenemos que visibilizar y voy a usar mi caso para poder traer conciencia de qué es lo que está pasando y a través de eso tratar de hacer reformas judiciales y reformas estructurales para que no vuelva a pasar. Entonces, hace 13 años se somete esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de unos años la comisión lo refiere a la Corte de Derechos Humanos. Pero siempre se demoró también Claro, harto. no, pues muchísimo tiempo, pero Sí, muchísimo. pero Brisa, bueno, eso que usted nos explica muy importante, pero pues también otra de las razones por las cuales usted acude a este tribunal internacional es porque en Bolivia usted dice que la discriminaron y la revictimizaron. ¿Cómo fue eso? Sí, es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, el hecho de, alguna de las cosas que rescataron la corte fue el que hayan hecho que repetidamente contara yo mi historia, condujeron exámenes forenses innecesarios y de formas que ellos lo llaman crueles, inhumanos, donde incluso la Corte Interamericana lo reconoce como una segunda violación institucional. Entonces, y después la forma de trato, por ejemplo, la fiscal, donde me dice que me va a meter a la cárcel si yo continúo hablando y contando mi historia, de jueces que se hacen la burla cuando yo estoy llorando en mis declaraciones o ignorando. Entonces fue el trato diario que yo sentía por ser una adolescente que había roto la violencia sexual y esto pasa muchísimo. Cuando un adolescente rompe el silencio, todos seguro estaba buscando algo o estabas provocando. Siempre es cómo se le echa la culpa al adolescente y ese trato inhumano que cuando estás en tus últimas, tú buscas ayuda y en vez de buscar ayuda viene toda esa de duda y culpabilización. Y aparte de eso, tienes toda una familia que está castigándote y haciendo lo imposible para callarte, influenciando en el proceso judicial para callarte. Hace que muchas tomen una decisión de quitarse la vida porque es demasiado. Mm. Claro. Brisa, usted nos habla entonces de esa revictimización que pues internacionalmente le dan a usted la razón y por eso es que condenan a Bolivia, pero lo mismo estaría ocurriendo en otros escenarios y me llama la atención el caso de la familia. Usted también recibió presiones y no le creían desde la propia familia porque ocurre mucho que los abusadores están en la familia, en este caso era su primo, en ese momento él tendría como 26 años según el relato pero además estaría en este momento en Colombia cerca de otros niños. Hablemos de ese componente familiar que también es necesario que se replantee y que se concientice de los errores que se cometen en una familia cuando a veces no les creen. Sí. Sí, precisamente yo pues tengo alrededor de casi 40 tíos y tías y puedo decirte que ni uno estuvo ahí. Todos me dieron la espalda, abuelos, abuelas me dieron la espalda, todos los primos, todas las primas, no hubo una sola persona que quiso escuchar mi historia. Todos se aliaron con el agresor de las dos partes, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, aunque la parte de mi mamá no tiene nada que ver con el agresor, de parte de se aliaron las dos familias y no hubo una sola persona que quiso escuchar mi historia. Gracias a Dios cuento con un papá y una mamá, hermanos y hermanas que me han apoyado y nos unimos y hemos estado juntas en las duras y en las malas, pero toda la familia continúa hasta el día de hoy unida, tratando de silenciarme. Ustedes pueden ver en el momento que se hizo la audiencia, cómo habían frases de mi ex familia
diciendo las cosas más horribles, amenazando, culpabilizándome, tanto que la corte tuvo que apagar el chat, porque dijo, esto es inaudito que hasta el día de hoy sigan tratando a esta persona de esa forma. Y incluso ayer que se dio el fallo, continuaba mi ex familia poniendo mensajes que soy una mentirosa, que yo hago esto porque quiero fama. Entonces, son 20 años que yo vengo viviendo como si yo hubiera cometido un crimen, escondiéndome, con amenazas, con difamaciones, cuando él está libre, trabajando en una iglesia con jóvenes y siendo protegido por una ex familia y ahora eh, pues por una iglesia. Creo que es importante como iglesias, colegios y casas que se trabajen protocolos para que esto no pueda permitir. No se puede Ujú. tener una persona que ha sido acusada por violencia sexual y que es prófugo y está siendo buscada por Interpol trabajando con jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos protocolos para proteger que esto no continúe pasando y arriesgando la vida de nuestros niños y nuestras niñas? Brisa, hablemos de la decisión. Yo quiero que usted Sí. nos explique en términos sencillos qué significa el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, bueno, nuestro numeral es historia. Es historia y hace historia este fallo porque además siente un precedente para todo el continente. ¿Qué es lo que define la Corte para casos parecidos al suyo? Pues es un fallo muy chévere porque por primera vez en la historia mencionan el incesto. El incesto no es un crimen en sí en casi la mayoría de los países del mundo. Entonces, el hecho que se haya pronunciado de que el incesto tiene que ser categorizado como un crimen, incluso Europa está buscando cómo utilizar este fallo para crear alguna de sus cambios en leyes porque esta es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre lo que es el incesto. También hace reformas de cómo usar el consentimiento, si hubo o no hubo consentimiento en violaciones. Y también cambios como eliminar diferentes leyes que existen en más de 21 países que están desprotegiendo a niñas entre 14 y 17 años. Entonces, creo que lo que sucedió ayer son avances que nos hubiera tomado 50 años alcanzarlos. De un día cogió y hicieron una cantidad de cambios que como activistas llevamos 20, 30, 40 años tratando de hacerlo y de repente con este fallo dijo, estos son los estándares. Cualquier gobierno que no tenga este estándar está violando derechos humanos. Y para mí eso Sí. es fascinante. Brisa, ¿qué incidencia tiene este fallo en Colombia? Es decir, las autoridades, el Estado en sí, ¿qué debe aplicar para hacer cumplimiento de esta decisión? Creo que Colombia tiene que repensar sus acuerdos internacionales. En este caso, por ejemplo, Colombia se convierte en un país que está acobijando a un prófugo de la justicia y está dejando libre a un agresor sexual que tiene contacto con niños y niñas adolescentes día a día. Entonces, creo que tienen que repensar si Colombia continúa diciendo que el interés es superior de la niñez, es primordial en Colombia, entonces tienen que estar de acuerdo todas las acciones que ellos tienen. No solamente me dio la espalda a mí porque no me da el día en mi corte, pero le está dando la espalda a todas estas niñas que han sido expuestas por 20 años y que continuarán estando expuestas por quién sabe cuántos años más. Sí, Brisa, mire que también estamos en este momento con Bárbara Jiménez Santiago, ella es representante regional de Equality Now y abogada de Brisa, también su abogada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez Bárbara nos puede ayudar a entender un poco más el alcance Ujú. de este fallo, Sí, porque porque es que, Paola, lo que yo me pregunto, y perdóneme, me le meto, pero usted continúa con la pregunta, ¿esto de qué manera lo tienen que ajustar en la legislación de los países, no? sí, porque es que mire Mm. también que se elimina la prescripción en los hechos de violación. Eso entonces tiene que aplicar acá, Bárbara, y qué jurisprudencia sienta este fallo en la manera de administrar justicia, por ejemplo, aquí en Colombia. Sí, hola, buenas tardes.
Sí, ciertamente esto es una responsabilidad legal para Bolivia porque es en contra de Bolivia que se hace el fallo, pero sí es una responsabilidad de todos los otros estados, parte de la convención, ajustar sus estándares, ajustar sus leyes, sus protocolos y sus eh, programas y políticas de prevención a lo que la Corte estableció en el día de ayer. Estamos hablando de reformas de legislaciones. Colombia es uno de los países con legislación en el tema de violencia sexual de las más avanzadas en la región, pero todavía, según los estándares que estableció la Corte ayer, falta por mejorar esas legislaciones y adecuar los protocolos con los que se trabaja. Eh, Así que es un fallo, como ustedes mencionaban al principio, histórico y muy potente, porque no son cosas que desde la sociedad civil, abogados y abogadas defensoras de derechos humanos, el movimiento Me Too, o sea, venimos pidiendo hace años a los estados y reclamando que una corte del nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconozca que existe la violencia institucional y que tiene que haber una adecuación de la atención enfocada en el trauma, una sanación, una prevención en currículos con educación sexual integral, que tenga que haber campañas educativas generales para poder que los niños sepan cuándo esto les está pasando, cuándo están siendo agredidos. Y que puedan denunciar a las autoridades, que se hable en las familias. Estamos hablando de años y años de cultura de silencio, de incesto, de violencia sexual en entornos familiares. Todos y todas tenemos a alguien en nuestra familia que esto ha sucedido y está tan impregnado en nuestra sociedad que no se habla. Y cuando una víctima habla, ¿qué pasa? No le creen o vamos a dejarlo callado ¿verdad? Porque destruye o destroza una familia. Así que el enfoque interseccional que la Corte trae aquí y cuando habla de los estereotipos de género que afectan a las niñas y sobre todo a las adolescentes a la hora de levantar un reclamo y cómo la justicia las tiene que atender con esa atención, ese enfoque particular por edad, pero también por su género, es muy de avanzada. Así que estamos muy contentas, pero hay mucho trabajo que tienen que hacer los estados de adecuar su norma, sus protocolos, sus procesos, sus capacitaciones, ¿verdad? Todo a tono con la decisión, pero también desde la sociedad civil y las víctimas tienen ahora un poder, ¿verdad? Un apoyo para poder en sus propios casos individuales pedir cambio y reconocer que el trato que se les está dando, si no es el adecuado, que Sí. mejor y lo puedan denunciar. Ahora, el tema de ajustar la legislación en cada país. Por ejemplo, no sé si usted, Bárbara, ha tenido la posibilidad de mirar cómo está el tema en Colombia. ¿Cuál es la realidad hoy día de esa legislación en Colombia? Y hasta dónde un país puede decir, mire, yo entiendo, reconozco esta decisión de la Corte Interamericana, pero no la voy a aplicar. Eh, bueno, el decidir no aplicarla es básicamente fallar con las responsabilidades y las obligaciones que tienen bajo la Convención Americana y la Belén do Pará, que son las dos convenciones que interpreta la Corte en el fallo de Brisa. Ujú. Las legislaciones de Colombia, precisamente nosotras en Equality Now hicimos un estudio que se llama Fracaso de la protección y las leyes que discriminatorias en la región con el tema de violencia sexual. Colombia es uno de los países donde más elementos coercitivos de relaciones de poder y control tienen en su legislación, pero no está basada todavía en la falta de consentimiento y todavía faltan elementos que se pueden incluir y se pueden mejorar. Estas legislaciones basadas en la falta de consentimiento y no en el uso de la fuerza, ¿a qué ayudan? Ayudan a dos cosas, a que se ponga el enfoque a que si el agresor, la persona que está siendo acusada, se aseguró que la persona consintió o no consintió al acto sexual, en vez de poner enfoque en la fuerza y su intimidación. Esos son otros elementos que se pueden tomar en consideración para saber si hubo poder, si hubo control, si hubo fuerza adicional a la violación, porque la violación es fuerza en sí misma, y unas medidas coercitivas muy claras, enumeradas, que la Corte ayer señaló, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y tenerlas ahí para que el juzgador tenga herramientas claras a la hora de establecer una sentencia. El tema de la prescripción de los delitos es un tema que hace falta trabajar mucho en la región. Hay muy pocos países. Colombia sí tiene adelantado ese tema, tengo entendido que con relación a los delitos de niñez,
pero no así con los delitos, con otros delitos. Así que como quiera, hay que mirar esa legislación y hay que adecuarla. Pero la legislación es la parte punitiva, es la parte cuando ya la víctima ha sido afectada, ha sufrido una violación y reclama justicia, ¿verdad? Está buscando esa reparación. Y ahí, además de la legislación, habla sobre aquel trato que tienen que tener los operadores de justicia. Entonces, eso también hay que trabajarlo. Eso se trabaja con protocolos, se trabaja con capacitación. Y una capacitación constante no es nada más, ¿verdad? Dar un curso, que es lo que suele pasar, un curso general, o especializar demasiado a los funcionarios, que entonces hay otros funcionarios que no reciben ese tipo de sensibilización, ese tipo de capacitación, pero desde los médicos forenses hasta el último funcionario que atiende a la víctima en el proceso. Sí. Pero no tan solo eso, sino también las medidas de prevención, que también ahí en la región estamos bastante atrasados. Sí, pues mire, Juan Pablo, hay un tema recurrente aquí en nuestro chat de YouTube y es que pues llama mucho la atención que Brisa nos haya contado pues que su victimario sigue libre, nunca ha pagado ni un solo día de cárcel por lo que le hizo a ella y que pues sería también importante conocer su identidad. Brisa, ¿es posible que usted nos diga el nombre de esta persona? Sí, el nombre de él es Eduardo Gutiérrez, está público en la denuncia que yo hice, es público en la declaración de la audiencia. Él se ha cambiado el nombre y se hace pasar por Lalo Leví en Bogotá, entonces creo que es importante, es responsabilidad mía que otros padres de familias sepan la historia, porque yo hice todo lo que puse por los medios legales y no me dieron mi día en la corte. Y creo que lo único que me queda es contar mi historia y que los papás y las iglesias y los lugares donde él transite pueden tomar las acciones necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes. No, pues claro, lo impresionante es que ya hay esta decisión de la Corte, pero entonces falta ver qué pasa en Colombia donde él está. Yo quiero regresar con la abogada Bárbara Jiménez para preguntarle cómo se puede aterrizar esta decisión histórica de la Corte que protege a Brisa en casos en Colombia, bueno, en Bolivia particularmente, pero que podría aplicarse en otros países, de los menores de edad cuando no les creen, cuando son revictimizados, cuando la familia se opone, cuando dicen que se están inventando cosas y que se queda ahí, porque entonces hay quienes dicen, no, es que necesitamos una prueba fehaciente, videos, audios, y cuando esto es muy difícil y se tiene que partir del testimonio de quien es víctima. ¿Esto cómo se puede entender fácilmente? ¿Cómo se podrá aplicar y creerle a las víctimas? Sí, yo esa pregunta voy a comenzar y luego creo que Carmen, que quien es la que trabaja con víctimas a día, puede también abundar. Esto es un asunto de que hay que trabajarlo desde la raíz, ¿verdad? Hay que trabajar y hablar de los temas en la familia y reconocer que es un problema importante y que nos pasa, que nos está pasando. Y creerles a las víctimas. Las víctimas necesitan mucho apoyo. Ustedes pueden ver el ejemplo del caso de Brisa. Si Brisa no hubiera tenido el apoyo de su entorno familiar cercano, ¿verdad? Porque el otro no le creyó, pero el cercano, Brisa no hubiera podido tener las oportunidades que tuvo para poder ella empoderarse y recuperarse y continuar su vida. Independientemente, ¿verdad? Todo el entorno que había a su alrededor. Así que creerles a la víctima, no tan solo para llevar denuncia, pero sino para que puedan tener sanación. Aquí yo creo que lo más importante es prevenir para que la violencia sexual no ocurra, ¿verdad? Hablarles a los niños y a las niñas de educación sexual integral a tempranas edades, hablarles sobre sus cuerpos, sobre su autonomía, sobre protegerlas cuando se van a hacer los exámenes con los médicos, cuando se dejan en las iglesias, cuando se dejan en los institutos educativos, cuando se dejan en las actividades extracurriculares. O sea, esto pasa en las casas, pero pasa en todos estos otros espacios. Así que hay mucha prevención que hace falta, pero además de la prevención, es una vez ellas rompen el silencio, creerles y buscarle apoyo de atención para recuperar su voz, recuperar su cuerpo y atención enfocada en el trauma y que puedan entonces estar listas para llevar una denuncia.
Pues muchas gracias, Bárbara Jiménez Santiago, representante regional de Quality Now, y también muchas gracias a Brisa de Angulo. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Brisa, por habernos contado su caso, y también en nombre de todas las mujeres, un abrazo y una felicitación por esa lucha que usted dio durante tantos años y que pues dio este importante resultado, este histórico resultado. Gracias. Muchísimas gracias.